Bueno, pues yo creo que podemos empezar. Buenos días a todos y a todas. Bueno, estamos aquí, ahora mismo estamos 22 en la reunión, se irán juntando algunas otras personas a las que iremos dando acceso. Y bueno, pues nada, comenzar dándoos la bienvenida a este coloquio que se hace en el marco del proyecto Loving Teachers. Ahora Bianca Toalier también como IP del proyecto, pues nos dará también el marco del proyecto y enmarcará este coloquio en el conjunto del proyecto. Este coloquio en el marco del proyecto y bueno, pues le hemos puesto como título, ¿no?, a este coloquio: las huellas del pasado en la relación público-privada en materia de profesorado. Llevamos trabajando pues el grupo de personas que vamos a participar con las distintas ponencias en la sesión de hoy, pues desde septiembre, podríamos decir. Empezamos a contactar, ¿no?, en junio, julio. Siempre nos encantan estas fechas, ¿no?, como ahora, el 26 de marzo, justo aprovechando la fecha que no hay coles, también para que puedan estar algunos profesores que están en la escuela. Javier, que no te habíamos saludado todavía. Y también Elena, Virginia, bueno, pues profesoras en activo en coles, ¿no?, y en institutos. Pues aprovechamos esas fechas, ¿no?, para trabajar mucho, y los contactos de este proyecto los hicimos también, ¿no?, en esas fechas de junio, julio, cuando se concedió el proyecto. Y unimos a este coloquio pues a personas que no estaban oficialmente en el proyecto, pero que considerábamos esenciales para darle el valor académico que consideramos que tenía que tener un proyecto que es fundamentalmente de historia de la educación, y por lo tanto pues introducir a los que en nuestro juicio pues son personas expertísimas en España sobre historia de la educación y sobre la temática que nos reúne hoy. Después os concreto algunas cosas más sobre el coloquio, pero sí que me gustaría, pues, previamente que Bianca pues, nos dijera también algunas palabras en relación, pues eso, ¿no?, al proyecto Loving Teachers. Bianca. Vale, pues nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias también a Jesús. El proyecto lo dirigimos los dos. Y Jesús ha liderado, como sabéis, que es quien ha estado contactando con todos vosotros un poco las acciones que hoy compartimos algunos de los resultados, ¿no? Entonces, por dar un poco el contexto, sabemos, ¿no?, que las relaciones público-privadas en materia de profesorado tienen una larga historia en nuestro país, y un poco esto es lo que queremos abordar hoy, ¿no? El sistema educativo moderno, desde su constitución a mediados del siglo XIX, ha sido en España, en esencia, de naturaleza dual público-privada, ¿no? No solo en la provisión del derecho a la educación, sino también en los asuntos del profesorado. A diferencia de lo que pueda suceder en otros países de nuestro entorno, en España también, y ahí conectamos con el presente, en España también numerosas entidades privadas tienen competencias directas sobre las diferentes etapas del desarrollo profesional de los docentes, como formadores, empleadores, y todo ello con una desigual supervisión por parte de la administración pública, digamos, ¿no?, con niveles de intervención diferentes. Y esta es un poco la parte de la inquietud que promovió y que da razón a este proyecto, ¿no? En concreto, Loving Teachers parte de varias hipótesis iniciales, y una de ellas es la que hoy también vamos a poner a prueba, ¿no?, con los trabajos, que es esta idea de que el sistema educativo español se ha configurado históricamente por una particular colaboración entre iniciativas privadas y estatales en la provisión de los bienes educativos, que estas relaciones han sido y son percibidas como problemáticas, que estas colaboraciones se presentan hoy bajo varias formas dentro del territorio nacional, como resultado también del proceso de transferencia de competencias educativas a las comunidades autónomas, y que en cualquier caso la presencia histórica de relaciones de colaboración público-privada, tal y como lo entendemos hoy, que quizá no es como se entendía cuando empezaron a darse, ¿verdad? Esta distinción público-privada pues también es muy de nuestro tiempo, y de alguna forma hasta qué punto funciona cuando pensamos
las pensamos en otro momento histórico, también es otra de las cosas que pondremos a prueba hoy aquí. Explica también, creemos, para nosotros ha sido pues es una hipótesis y está siendo una hipótesis de trabajo, explica la facilidad relativa con que nuevos actores emergentes, fundaciones y otro tipo de entidades están logrando hacerse un hueco en los procesos de construcción, definición e influencia en la toma de decisiones políticas y administrativas en materia de profesorado en España. Loving Teachers como proyecto, en términos generales, lo que quiere es estudiar y comprender cómo la particular articulación de relaciones público-privadas en materia educativa en España está influyendo actualmente sobre la definición, el sentido, funciones, contenidos de lo que hacen los profesores en etapas no universitarias en nuestro país, ¿no? Y creemos que esto no se puede hacer sin una atención a la historia de la educación. Es algo que nos planteábamos en el proyecto. Siempre pensamos que era un déficit del equipo solicitante y por eso tuvimos muy claro que en cuanto se concedió no teníamos que ir a buscar refuerzos fuera de lo que era el equipo solicitante, ¿no? Para nutrir y realmente poner a prueba, como decía, esta hipótesis. Este seminario de hoy está incluido dentro de los diferentes objetivos que tiene el proyecto, en concreto el objetivo 2, la primera parte del objetivo 2, donde lo que queremos y un poco todas las contribuciones de hoy apuntan a responder a estos dos objetivos, ¿no? Por un lado, analizar la evolución histórica de las relaciones público-privadas en España, ¿no? Con atención a pues, también relaciones Iglesia-Estado, atención especial a iniciativas especialmente significativas como la Institución Libre de Enseñanza, los movimientos de renovación pedagógica, muy distintos, ¿no? pero que son iniciativas al final que podríamos poner la etiqueta de privadas. Y también nos interesa mucho conocer el funcionamiento de actores tradicionales en la definición de lo que es las políticas de profesorado, ¿no? Pues todo el tema de sindicatos, por ejemplo, pues también, ¿no? La contribución de los sindicatos en la constitución de lo que es la función profesional de los docentes en España. Y con esto ya quedaría enmarcado los trabajos de hoy. Tenemos un montón de contribuciones súper interesantes y devuelvo la palabra a Jesús, que nos va a hacer el detalle un poco del programa que tenemos hoy por delante. Muy bien. Muchas gracias, Bianca. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí sí que tenemos el programa y la organización que habíamos pensado para la sesión de hoy, pero hago un repaso breve por el programa y por la organización de la sesión para que todos pues, podamos estar ubicados. Y así también, bueno, pues agradecer y explicitar también en este repaso pues, a los autores que van a hacer las ponencias correspondientes y, bueno, pues el hecho de que se hayan unido e incorporado en este trabajo. La idea es generar una sesión por cada una de las ponencias que tenemos, son 8 en total, de tal manera que haremos tres bloques. Un primer bloque y esos bloques en principio están organizados pues, conforme a la estructura que tendría después el producto final de este trabajo, que bueno, será un libro. Veremos si el título será el mismo que el coloquio o posiblemente cambie, pero bueno, la idea es generar un producto con estos ocho productos como capítulos y que llevarán una organización fundamentalmente cronológica. El primer trabajo corre a cargo de Delia Manzanero. Estaremos pues, de 9 menos cuarto a 10 y media. La idea es que cada sesión sean de 45 minutos, unos 15-20 minutos para la exposición, presentación del trabajo por parte de él o los autores y posteriormente otros 20-25 minutos para poder discutir, debatir, mejorar, cuestionar, hacernos preguntas. Yo creo que, bueno, el segundo trabajo será el de Daniel Turienzo y yo mismo, sobre la Fundación Sierra Pambley, de 10 y media a 11 y cuarto, y después de 11 y cuarto a 12 terminaremos con Encarna Martínez,
nos hablará del Instituto Escuela. Ahí haremos un pequeño descanso para coger fuerzas de 12 a 12 y media, y a las 12 y media retomamos la segunda sesión con dos ponencias. La ponencia de Teresa Rabazas y Sara Ramos sobre la institución teresiana en Madrid, y de 1:15 a 2, Félix Asenjo y Gabriela Osenbach sobre las escuelas de magisterio en la Iglesia durante el franquismo y el caso en concreto de la escuela de Magisterio School. Y ya después de la comida, a las 3:30 retomamos la sesión de la tarde, la última, que tendrá a su vez tres ponencias. La primera con la recién doctora, aprovechamos para darle la enhorabuena, y muchos de los que estamos aquí además estuvimos ahí en la defensa, de Ani Pérez sobre los movimientos de renovación pedagógica y en concreto el movimiento cooperativo de escuelas populares. La segunda ponencia de Javier González Moreno sobre la participación y el control, la gestión en los centros a partir de la LODE de 1985, y ya llegando a nuestros tiempos más recientes, la contribución de Virginia Cavadas, Elena Piñana y Bianca Toalier sobre los premios Giner de los Ríos, como caso de colaboración entre lo público y lo privado. Antes de dar ya la palabra a Delia para que haga su presentación, sí que me gustaría enmarcar también el producto que decía antes, la idea de este seminario también, este seminario sea un producto en sí mismo de Loving Teachers, pero a su vez también nos permita generar otro producto que queremos, que es el producto escrito en formato libro. Como ya, a las personas ya les he dicho, pero ya podemos indicar que será Narcea la editorial que edite el libro. Y aunque después al final del todo, en el cierre, aprovecharé para decir algunas indicaciones más concretas que nos han dicho la editorial, me transmitía la editora una imagen, ¿no?, para pensar un poco también en uno de los objetivos concretos de esta sesión. Y es que no se trata, cuando hagamos el libro, no se trata de construir un bosque con muchos árboles o con 8 árboles, sino un solo árbol con 8 ramas, ¿no? Ponía la editora ese, ¿no?, cuando nos quieren poner como una imagen en la cabeza y como, bueno, Jesús, tú que tienes que responsabilizarte un poco de que vaya tal, no es un bosque de 8 árboles distintos, sino un solo árbol de 8 ramas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que este trabajo también nos tiene que servir para eso, ¿no?, para ver cuáles son las relaciones. Yo creo que lo hemos ido trabajando en los seminarios previos, pero también ¿no?, que la sesión nos sirva para ver cómo construimos ese árbol. Así que sin más. Creo que se ha quedado Jesús sin internet. Vale, pues retomo yo mientras vuelve Jesús. Te damos la palabra, ¿vale? Delia Manzanero, que es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, y la ponencia se llama El maestro en la ILE, huellas de una institución privada que revolucionó la escuela pública en España. Muy bien, muchísimas gracias, Jesús, que se ha quedado en pausa, ahora lo retomaremos, y Bianca, muchísimas gracias por vuestra amable presentación, por la gentileza al habernos invitado a este seminario. Hay una especie de eco, no sé si lo sentís, lo voy a intentar terminar, yo creo que no hay problema. Perfecto, ya está aquí Jesús, fenomenal. Bien, bueno, lo que quería empezar sobre todo es felicitando a los coordinadores de este proyecto de investigación por dedicar un proyecto a esta temática tan crucial y por habernos convocado a reflexionar sobre lo público y lo privado y esa promesa tan hermosa, ¿no?, de una educación pública para todos, ¿no? El tema de que voy a hablar, pues tengo que decir que forma parte también de una investigación de hace ya como una década en el marco del grupo de investigación sobre liberalismo, krausismo y masonería, en el marco de la Universidad Pontificia Comillas, con Pedro Álvarez, a quien conoce también muy bien Jesús. Y bueno, dado que la cortesía del acto exige brevedad, voy a organizar mi exposición en torno a 3 grandes vectores, ¿vale? En primer lugar, voy a hacer una presentación muy breve de la función del maestro en la ILE y entraré inmediatamente a exponer algunas de las razones coyunturales que explican la fundación de la ILE como una institución privada.
Si empiezo hablando de ese origen privado, ¿no?, de la ILE, es porque me voy a centrar luego, en un segundo lugar, en la proyección pública de socialización de la enseñanza que promueve el institucionismo. Y para terminar, me voy a tratar de centrar, en tercer y último lugar, me voy a referir al derecho a la educación en tanto que derecho fundamental del hombre, algo que se revela en la perspectiva krausista como uno de los instrumentos más eficaces para luchar contra la discriminación social y para garantizar la igualdad de oportunidades. Este va a ser un poco el marco de las ideas generales en las que voy a tratar de organizar la presentación. En esta exposición también trataré de cómo los institucionistas no hacen de lo público y lo privado como dos espacios divididos y excluyentes, sino que dan una amplísima definición de la educación y de la autonomía del sujeto que invade todos los campos, planteando así que la soberanía no es algo que se ejerza de manera descendiente, como lo exponían los clásicos liberales, ¿verdad?, con esa distinción de los órdenes interno y externo, sino que también se da de forma ascendente y horizontal, es decir, de lo privado a lo público y en constante retorno de lo público a lo privado. La educación queda configurada por los institucionistas como un espacio donde se afirma la existencia de intereses comunes a todos los miembros de cada grupo humano, un ámbito que por lo tanto busca la cooperación y la ayuda en lugar de la lucha brutal y egoísta, y que en vez de suponer que existen dos entidades enfrentadas frente a frente, ¿no?, a saber, el individuo y el Estado, cada uno de los cuales pierde en fuerza y en poder en tanto en cuanto gana el otro, en su lugar los institucionistas afirman la existencia de diversas entidades sociales educativas que procuran y que deben procurar el mayor bienestar posible a todos los miembros de la comunidad. Un problema de educación que aquí voy a tratar de abordar desde la función del maestro, ámbito que quizá para algunos les pudiera parecer modesto, pero que es condición de posibilidad para la construcción de una vida plena de significación y para sentar también las bases de una sociedad democrática. Bien, dicho esto, a continuación ahondaremos en algunos aspectos esenciales de esa faceta educativa y pedagógica de don Francisco Giner de los Ríos a través de la historia de la Institución Libre de Enseñanza, un centro que, como todos saben aquí y más allá de este seminario, ¿verdad?, es el principal fruto de la teoría pedagógica de Giner y representa el inicio de esa búsqueda de nuevos espacios donde desarrollar su labor académica y donde defender valores tan defendibles y tan esenciales como el de la libertad de cátedra y la libertad de la ciencia, ¿no? La Institución Libre de Enseñanza podemos considerarla como hija del movimiento liberal, un movimiento liberal que tan preclaramente simboliza Giner y que surge como una institución, decíamos, privada, ¿vale? La necesaria vinculación que establece la ILE entre educación y libertad como principal instrumento de transformación social se tradujo en ciertos principios modernizadores y antidogmáticos que consagraban la libertad de enseñanza y la libertad de cátedra del profesorado, para lo cual era preciso la creación de una institución libre de ataduras legislativas. Consideramos pertinente recordar este momento fundacional porque en los estatutos de la ILE se ponen ya de relieve dos de las características principales del ideario institucionista que fueron luego cruciales para sentar las bases de una renovación a fondo de la educación. Por un lado, tenemos su vocación cosmopolita y multidisciplinar y por otro, tal y como reza ya el primer artículo de los estatutos de la ILE, la defensa del principio de la libertad e inviolabilidad de la ciencia y la consiguiente independencia de la propia conciencia del maestro, ¿no? En estos dos artículos, tanto el de la asociación como el de la institución, aparecen dos palabras que son clave de dicha conjunción. Aparece la palabra libertad y ciencia. Y aparece también el reconocimiento de la libertad de cátedra del profesor, ¿no? Y quiero hacer notar precisamente estos elementos porque, como veremos, luego van a ser cruciales para entender ese proyecto de reforma educativa y social que plantea el institucionismo. Para que podamos encuadrar también un poco históricamente este proceso, el nacimiento de la ILE, nos interesa sobre todo dos momentos históricos muy significativos. Por un lado, el sexenio democrático de 1868 a 1874, un periodo en que el krausismo logra implementar algunos de sus proyectos, y por otro, el periodo de la Restauración de 1875 a 1902, que en cierto modo supuso el fin a muchos de sus proyectos. Con el inicio de la restauración canovista, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que pasa es que efectivamente a los pedagogos y a los juristas krausistas básicamente pues se les cerraron las puertas de los foros de las cátedras universitarias donde de manera predilecta habían desarrollado su actividad. Lo que sucedió, como muchos aquí conocen, es que el Partido Conservador, liderado por Cánovas del Castillo, reaccionó desde 1875 contra todos aquellos elementos que podían considerarse políticamente hostiles o que se vinculaban con esas fuerzas vivas de un sexenio revolucionario
cuyo espíritu ellos querían borrar de la memoria, y a veces no solo de la memoria, sino también de la realidad, ¿no? Esto se saldó con lo que se denominó como la cuestión universitaria, que es como se llama ese proceso de expulsión y destierro de los profesores universitarios, entre los que se encuentra Giner, Azcárate, Cossío, Salmerón, más significativamente, pero no solo ellos. Como es bien sabido, en las cuestiones universitarias estalla el conflicto entre la demanda de mayor libertad de cátedra y de la autonomía universitaria esgrimida por los profesores liberales y krausistas frente a las directivas de un mayor control ideológico de la propia educación por parte del gobierno conservador. Bien, como vemos, tanto la obra de Giner como la de los institucionistas está marcada pues, por un contexto adverso, por una gran inestabilidad política y por una onerosa falta de libertad en las universidades. Claro, toda esta situación tan desastrosa va a deparar al menos dos consecuencias para el tema que aquí nos ocupa, y es que supuso, por un lado, su silenciamiento en la vida académica oficial, ya lo hemos dicho, ¿no? Varios krausistas fueron expulsados, forzosamente separados, alejados de las aulas, desterrados, algunos incluso fueron hasta encarcelados, y todo por tratar de incorporar o de introducir las más modernas teorías jurídicas y sociales europeas en España, o por simplemente tratar de introducir el darwinismo, ¿no? ¿Y esto qué consecuencias tuvo? Pues esto lo que hizo fue forzar a los krausistas a buscar nuevos espacios donde desarrollar su labor académica y desenvolver la libertad de cátedra en toda su amplitud e intensidad. Y para ello tuvieron que salirse de la estructura oficial educativa por un pequeño portillo que les dejaba abierta la Constitución de 1876, que recoge en un artículo 12, y se lo voy a reproducir para que vean, dicen: todo español podrá fundar y sostener establecimientos de instrucción o de educación con arreglo a las leyes. Lo que hacen los krausistas en ese momento es aferrarse a este artículo para hacer una defensa muy inteligente de la libertad de cátedra. Esta proclamación que hicieron de la libertad de enseñanza hundía sus raíces en el más puro y coherente liberalismo al tratar de situarse esa enseñanza en contacto directo con la sociedad civil y sin conexión o dependencia alguna con el Estado. Pero claro, uno dice, ¿cómo hace uno esto? Pues lo que hicieron fue, lo trataron de conseguir mediante dos medidas básicas. Por un lado, en el hecho de que ellos no pidieron ni aceptaron nunca una subvención por parte del Estado, y la segunda acción es que ellos no solicitaron ni desearon homologación o convalidación de sus estudios, ¿no? Rechazaban, por lo tanto, la subvención y el apoyo oficial precisamente para proteger la libertad de enseñanza, que les parecía que podría verse amenazada o mermada de algún modo por el simple hecho de aceptar esa dependencia económica. Bien, la segunda consecuencia que tuvo el que se les separara de las cátedras oficiales, estos krausistas, fue que ello no solo no doblegó o desalentó a estos intelectuales, sino que les sirvió casi como de acicate y de estímulo, casi como una obligación para seguir publicando textos. De manera que en estos primeros años ellos están alejados de sus cátedras, pero empiezan a publicar, tienen una intensa actividad como publicistas, editan muchos de sus principales textos jurídico-políticos. Hay incluso una correspondencia muy interesante entre Azcárate y Giner, y sabemos por esos momentos, ¿no?, casi de exilio interior, donde ellos intercambiaban cartas y decían que incluso había hasta motivos económicos, ¿no?, para publicar, para conseguir su manutención, ¿no? Pensemos que habían sido expulsados de sus trabajos en la universidad y que no tenían ingresos, ¿no? Bueno, dado que en este seminario se trata también de abordar la cuestión la relación público-privada, me ha parecido importante recordar esta primera etapa de la ILE, porque probablemente este sea el momento más combativo de la institución, ¿no? Es el momento de la intransigencia política que, por su propia fuerza represora o represiva, propició la creación, a la contra por supuesto, de un movimiento educativo moderno, privado, tuvo que hacerse privado, como la ILE. Esta circunstancia, ¿qué es lo que hizo? Pues que la institución en una primera etapa funcionara más como una universidad privada que como otra cosa. Entonces, esto pues, era normal porque en la Universidad Central no había manera de ejercer una docencia de manera libre. Lo que hacía la ILE era sustraerse así de la esfera de acción del Estado y dar un primer paso hacia la independencia de la investigación científica y de la función del profesor, cuya libertad de cátedra ellos trataron de salvaguardar en todo momento. Un derecho que se consagra sobre todo ya en la segunda etapa de la ILE, que se le suele acuñar desde los años 1881 hasta 1907. Es un periodo que comienza de manera explícita en ese año 1881. Y uno se dice, ¿por qué estas separaciones? ¿Por qué esta división? Bueno, es que ese año pasa algo importante. Ese año, en 1881, se firma un decreto de restitución a la universidad de los profesores expulsados.
Y este decreto, este momento, constituye una fase importante de nuestra historia docente, porque no es que solamente se deshaga una injusticia mediante la reposición de dichos profesores a sus cargos, sino que se establece ya el principio de libertad de cátedra como derecho inviolable del profesorado, un momento que nada desdeñable, desde luego, para nuestra historia docente, cuya filosofía inspiradora continúa vigente, ¿verdad? De ahí también la importancia de este decreto de 1881, que dice algo muy significativo y muy hermoso cuando afirma cosas como la siguiente, lo cito, dice: la libertad es a la vida de la ciencia y el arte lo que el oxígeno a la existencia de las especies vegetales y animales. Y es verdad, yo creo que los profesores, si algo necesitamos, es precisamente un ámbito donde podamos respirar en paz, ¿verdad? Donde tengamos ese oxígeno, esa libertad para poder investigar y para poder enseñar con propiedad en una democracia, ¿verdad? Bueno, me interesaba sobre todo subrayar este momento porque precisamente es en este contexto donde se produce un cambio interesante para nuestra historia docente, según el cual esos profesores restituidos en sus puestos van a permitir que la institución cambie sus actividades de enseñanza superior para concentrarse en la educación primaria, ¿no? Y ello, pues, ¿a qué se debe? Pues básicamente a que la situación en la España del momento, que apenas estaba alfabetizada, vieron que tenía más sentido y que era más efectivo la reforma social desde la educación primaria, porque ya intentarlo desde la universidad sería como demasiado tarde y resultaba prácticamente inoperante, ¿no? Además, en esta segunda etapa, Giner de los Ríos pues ya era considerado como el gran apóstol de la pedagogía y, como era bastante ya respetado por el gobierno, logra, con su ley de instrucción pública, logra que se vote en 1883 la equiparación de maestros y maestras. Este momento también es importante. Como ven, no solamente pedían la coeducación, que niños y niñas vayan juntos al colegio, sino también una igualdad para maestros y maestras. Qué buena falta hacía, por cierto, porque no sé si han tenido ocasión, seguro que los aquí presentes, de consultar los manuales de buena conducta para las maestras de la época, pero realmente ahí se afirmaban y pululaban escritos que afirmaban cosas bastante sorprendentes. Entonces, es interesante que hiciera esta defensa Giner ya en su momento, ¿no? En definitiva, lo que quería decir es que en estos años se inicia un nuevo periodo de la ILE, donde se realiza lo más propio y más característico de su labor, que es un programa experimental de educación infantil realmente inédito y revolucionario en la España de aquellos años, y una apuesta por la educación frente a la mera instrucción, para propiciar precisamente formas más progresivas de convivencia, ¿no? Bien, voy a pasar ya a la segunda parte de la exposición, porque si antes he hablado del origen privado de la ILE, ahora me voy a centrar en el proyecto público de socialización de la enseñanza que promueve el institucionismo. Y es que, a pesar de que efectivamente hay un origen claramente liberal en la ILE, el institucionismo apostaba por una visión más humana y mucho más social de la sociedad y de la educación. Y por lo tanto, el blanco al cual apuntaba no podía reducirse a la formación de unos pocos jóvenes pudientes, ¿no? Sino que a este proyecto subyacía un objetivo de mayor alcance, de mucho mayor alcance, que era el de la socialización de la enseñanza. Y en esto creo yo que radicaría el fondo más democrático y más liberal que enarbola la filosofía educativa krausista, en su empeño tan moderno, ¿no? Por otra parte, de hacer residir originariamente el poder público en la comunidad. ¿Cómo se hace esto? Pues a través de la socialización de la enseñanza, a través de un derecho a la educación al cual me voy a referir más adelante. En efecto, esto lo expresa muy bien Rafael Altamira, probablemente conozcan este librito, él lo publica en 1915 con motivo de la muerte de Giner, lo reeditamos en 2015 con motivo del centenario, y aquí él afirma, hablando de su maestro, de Giner de los Ríos, él dice de Giner lo siguiente, dice: Giner estuvo siempre lejos de exclusivismos y cerramientos aristocráticos reservados a unos cuantos elegidos, con desprecio de todos los que no llenan el máximo de las condiciones requeridas. Esas elecciones están bien en los cenáculos que buscan la perfección moral del individuo apartado del mundo, pero no en la obra educativa que tiende a producir especialmente una acción social. Bueno, a mí me gusta mucho esta manera de enfocar, para mí es uno de los aspectos que más me llenan del proyecto pedagógico, y es que al final el objetivo de los krausistas y de los institucionistas era la formación de hombres. Formar hombres siempre ha sido esa aspiración suprema de la ILE, y esto nos lo dice y nos lo repite constantemente Giner cuando dice aquello de leyes, decretos, ¿para qué? Si, como ustedes dicen, no tenemos gente para aplicarlos.
Yo creo que está claro que toda reforma social que se precie ha de partir, por tanto, de ese fondo psicológico en que ha de aplicarse. Y dicha reforma interior del hombre, pues desde luego no puede partir de una ética kantiana individualista, como nos hace ver aquí Altamira, sino que debe atender y debe asentarse en una ética solidarista y eminentemente social, donde se da pues aquello que decía muy bien en una bellísima metáfora Rafael Altamira, ¿no? Se da la constante reeducación que mutuamente nos causamos, ¿no? Una expresión que a mí me gusta mucho porque liga toda ética personal y liga toda reforma social y jurídica a lo más hondo de la educación, ¿no? Así pues, vemos un poco que los esfuerzos de la ILE y también de la JAE por reivindicar la libre discusión frente al dogmatismo reaccionario, por propugnar la educación popular en forma de actividades de extensión universitaria y por promover también comunicaciones con otras universidades a nivel nacional e internacional para tejer así una auténtica sociedad científica en pro de la organización y de la autonomía, yo creo que probablemente son y fue y sigue siendo la herramienta más interesante y la actitud más progresista que esta sociedad era capaz de generar, ¿no? La educación en el sistema krausista asume así una importante responsabilidad social. Para esto era lo que Giner llamaba educar, adquirir ese compromiso social. Por tanto, sus proyectos educativos yo creo que suponen como un valioso acercamiento de cierto sector de la clase burguesa española, especialmente abierta hacia la problemática social. Claro, alguno puede decir, bueno, pero este empeño no deja de ser un tanto elitista, al fin y al cabo, ¿no? Pero es que la filosofía krausista todavía va más allá. Todavía va más allá porque reivindica el derecho a la educación como un derecho legítimo que debe extenderse a lo largo de la vida de todo hombre. Y esto lo expresa muy bien Fernando de los Ríos en su texto El valor de la educación, donde refiere lo siguiente, y le cito, dice: la ruta es clara, la enseñanza ha de ser socializada. El lector se dirá, bueno, ¿y cómo puede una democracia burguesa trabajar contra sí? Y responde aquí Fernando, y la respuesta es obvia, dice Fernando de los Ríos. La democracia lleva en sí la aspiración a ensanchar sus fronteras y una vez puesta en marcha políticamente es pueril todo empeño encaminado a impedir que se extienda a lo social. Me ha gustado mucho esta frase porque me recordaba aquella frase, ¿cómo es posible imaginarnos, ¿no?, una democracia sin ciudadanos? Yo creo que va por aquí esta aseveración de Fernando de los Ríos, ¿no? Por eso la he reproducido con las mismas palabras que él utiliza, ¿no?, para que veamos esa defensa argumentada y apasionada que hace este autor del derecho a la educación pública universal, porque de alguna manera queda de manifiesto que para el krausismo el maestro puede y debe convertirse también en un aliado en la lucha contra la injusticia. La formación que se imparte en las escuelas puede y debe fomentar entre los individuos el respeto por los derechos humanos, la tolerancia y la equidad. Y recordemos aquí no solo eso, sino el papel preventivo que tiene la educación y especialmente la educación en el derecho dentro de la teoría jurídica krausista. Es decir, que la educación y el derecho son los dos grandes pilares que van a estar muy unidos en toda esta ecuación. Esto lo diría unos años más tarde el propio John Dewey, como muy bien sabéis, ¿no?, cuando decía aquello de que solo se puede alcanzar la plena democracia a través de la sociedad civil y a través de la educación, ¿no? Porque está claro que sin democracia, ¿no?, con otro tipo de sistema político más dictatorial, por ejemplo, podemos tener algún tipo de educación, pero lo que está claro es que sin educación no hay democracia posible. Sin educación, aunque tengamos el mejor modelo de representación político, el más democrático, el más liberal, con todas sus garantías, es que sencillamente sin educación no funciona. Estas ideas de que la educación y la civilización del pueblo son los garantes de una reforma sólida y estable, bueno, pues quizá hoy en día son principios bastante compartidos, pero tengamos presente que en el momento en el que Giner, Altamira escribían estas líneas se encontraban prácticamente vox clamantis in deserto, estaban prácticamente solos en esto, ¿no? Y en este sentido nosotros compartimos algo con Giner y con estos autores, y es la convicción de que solo desde una plataforma ética y de su necesario enclave en la educación cabe en última instancia la crítica, el cambio y la necesaria mejora del derecho. De ahí ese carácter práctico y reformista de su ideal educativo, como puede apreciarse en esa propuesta que ellos hacen de un ideal cívico para el hombre democrático. Afortunadamente yo creo que esta inquietud por garantizar el acceso a la educación sigue viva, porque en aquella generación de educadores y juristas se encarnó también un ideal de reforma social para España que participa de un espíritu y de unas palpitaciones que ciertamente no se han destruido. En los institucionistas yo creo que muchas veces encontramos lo que echamos en falta en nosotros, ¿verdad? Como esa especie de ideal educativo, una fe colectiva en lo social y en el bien común y sobre todo el fermento para futuras y promisorias reformas educativas y sociales que continúan siendo ideales, que representan valores
tan intemporales, tan universales, tan importantes hoy como en su época y que de hecho yo creo que pueden aplicarse a orientar la tarea organizadora de nuestros políticos. Y aquí lo dejaría para no abusar más de vuestro tiempo. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Delia, a ti por la exposición tan clara de todo el trabajo que se nota sin duda, ¿no? Que lleva toda una tradición y toda una trayectoria, ¿no? en esta temática, y que de alguna manera también, por eso también se eligió como primer capítulo, ¿no? Para el libro, como primera ponencia, enmarca mucho pues algunos otros trabajos, ¿no? Al menos los 2 trabajos que vamos a ver después, y es evidente que la Institución Libre de Enseñanza como organización, ¿no? Como entidad, pues ha tenido en nuestra historia una relevancia enorme, ¿no? Bueno, ahora tenemos un rato para debatir, entonces yo creo que podemos ir dando paso, o sea, quien quiera ir interviniendo, pues sin más podemos ir haciéndolo. Si no, ¿Cómo se levanta la mano aquí para decir si quieres hablar? Pues, no hay, ¿no? Pues ya está. La voz. Muchas gracias, Gabriela. Yo diría que los miembros de los ponentes intervengamos así un poco a mano alzada, como estamos con las cámaras encendidas. Vamos dando las palabras y los asistentes podéis hacer llegar vuestras preguntas por el chat y vamos dando paso, ¿vale? O recuperando alguna de esas preguntas que nos hagáis llegar al chat, ¿vale? Sí, yo quería comentar que, mira, los participantes, si tú pinchas en participantes, Gabriela, Sí. Te sale como la relación. La relación, y luego tienes también 3 opciones: invitar, mudo me y levantar la mano. Entonces, bueno, te lo digo para que, por si alguien lo quiere utilizar esa... Ah, ya lo he visto. ¿Lo has visto? Bueno, sí, pues sí, para gracias. Gracias. Y se nota que está más puesta en Zoom. Cada uno especializado en distintas plataformas. Bueno, no sé si Gabriela querías... Bueno, no, pero tú ibas a decir algo, Jesús, no quería... Yo prefiero, si no, después yo intervengo. Pero bueno, Encarna quería también hablar. Si os parece, pues que empiece Encarna y después Gabriela. Y si alguien más quiere, pues Encarna. El micrófono. ¿Encarna? Sí, ya lo tengo. Bueno, que a mí esta exposición me enmarca el trabajo correspondiente de la Institución Libre de Enseñanza y el Instituto Escuela. Lo que me gustaría saber es si la Institución Libre de Enseñanza tuvo algún plan específico para formación de maestros, que yo no sé, y luego después si hay algún estudio sobre cómo esos maestros plasmaron esta práctica pedagógica tan innovadora. Perfecto, muchísimas gracias, Encarna. Tú eres una experta en este tema, así que nada de lo que yo pueda añadir te va a resultar desconocido, pero es verdad que has apuntado justo a una parte que he dejado fuera de la presentación porque me he centrado en esto de lo público y lo privado, pero la tercera parte de la etapa de la ILE justo tiene que ver con ese programa de formación de profesores y de maestros. La tercera parte, como bien sabéis, es cuando la ILE se proyecta en ciertos satélites. Hablamos de la Junta de Ampliación de Estudios, esa política de pensionados para que los profesores en España pudieran ir a las instituciones educativas americanas y europeas para traer las más modernas innovaciones pedagógicas a España. Pero también tenemos pues, otra proyección que yo creo que es la más clara, la que más aplica a los maestros, que es las misiones pedagógicas que lidera Bartolomé Cosío y que efectivamente partieron inicialmente de una formación de profesorados en esa nueva metodología que se había implementado en la ILE y que se trataba de intentar llegar hacia los pueblos, ¿no? hacia esos momentos, hacia ese gran bache que había en una sociedad fundamentalmente agraria. Pensemos que como el 75% de la población vivía en los pueblos, en zonas rurales,
que prácticamente vivían en la Edad Media. Tenían muchos recursos, muchos no habían visto ni un automóvil, ni una cámara fotográfica, ni un cine, absolutamente nada de esto. Entonces ese salto, ese proyecto tan hermoso de las misiones pedagógicas liderado por Cossío, yo creo que puede ser y representó efectivamente un antes y un después, porque se empezó, no fue fácil, yo creo, fichar a profesores, a maestros, a gente educada, con estudios para que subieran una camioneta dirigiéndose hacia zonas rurales. Sabemos que pues, ahí estuvo María Zambrano, estuvieron grandes autores, pero hubieron muchísimos profesores que muchas veces quedaron en el más profundo anonimato, pero que hicieron un esfuerzo ímprobo por formarse en esa nueva práctica pedagógica de la intuición, de la educación en contacto con las realidades, con la naturaleza, con aquello tan bonito que decía Cossío, ¿no? Del arte, de la pedagogía entendida como arte, ¿no? Como arte de saber ver, como es enseñar a ver o es enseñar a saber ver para que cada vez que un alumno lo vea consiga apropiárselo y asimilárselo a la ley de su propia personalidad. Es un poco el método socrático de la mayéutica, pero con todas las líneas de la pedagogía de la inducción y de la intuición, ¿no? Tal y como lo acuña Pestalozzi y Froebel, para hacer que eso sea una realidad. Hubo realmente un proceso, lo que pasa es que, claro, como todo esto quedó truncado, como muy bien sabéis, con el inicio de la guerra civil, realmente ahí hay un proceso de interrupción que no permitió que efectivamente el proyecto pues, tuviera una proyección y el debido tiempo, ¿no? Decía Giner, ¿no? Las obras lentas pero perdurables de la educación, que son donde más tenemos que hacer ese énfasis. Realmente es que no hubo posibilidad de efectuar todo ese proyecto educativo que partía no solamente de la clase, digamos, de la educación primaria, secundaria, universitaria, sino también de formar a los maestros, que ese es un punto fundamental, efectivamente. Gracias, Celia. Gabriela. ¿Me oís bien? Sí. Sí. No, yo quisiera resaltar aquí un poco, como para intentar centrar bien el tema de lo público y lo privado, que Jesús es lo que tú dices que Narcea te ha pedido también de alguna manera para, digamos, amarrar bien todas las ponencias en torno al tema principal. Es decir, por una parte, ya el surgimiento mismo de la ILE en un momento, digamos, en que se acogen a la libertad de enseñanza para crear la institución libre de enseñanza, ya en un momento de mucha tensión en ese sentido, en que la Constitución también tiene ahí sus contradicciones, es decir, de que el Estado sigue siendo confesional, pero se da libertad a otras, digamos, creencias religiosas, etc. Es decir, se está en un momento de definición un poco del papel del Estado y de la Iglesia, etc. Y por otra parte, es decir, Giner crea la institución libre de enseñanza, que al final es una entidad privada, que es que yo creo que hablamos tanto de la ILE sin tener bien claro que lo que fue la propia fundación de la ILE fue una escuela privada, si quiere. Sin embargo, digamos, lo que nos hace siempre hablar de la ILE como una institución que se nos confunde es precisamente porque las personas vinculadas a la ILE o a su círculo, esto que se llama, que Pedro Álvarez ha llamado también la institución difusa, etcétera, es decir, empiezan a ocupar puestos en la gestión pública de la educación. Y es ahí donde se nos confunde lo público y lo privado también. Es decir, que es importante cuando ellos van asumiendo, porque, por ejemplo, podríamos destacar, incluso podríamos hacer un capítulo de este libro, por ejemplo, en lo que es el Museo Pedagógico Nacional, que dirige Cossío. Es decir, que al final está detrás un institucionista, pero el museo pertenece al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Y lo que hacen ellos ahí también es formación de profesores, actualización de profesores, porque el museo lo que pretende es ser un lugar como de innovación, de poner al servicio de los maestros pues innovaciones, etcétera. De hecho, si vemos hoy lo que fue la biblioteca del museo, que es la biblioteca que está en la residencia de estudiantes, estaba muy pensada para la formación de maestros, profesores. Entonces, siempre lo vinculamos eso a la ILE, pero al final el museo era una institución pública. Entonces, yo creo que esas cuestiones, creo que es una cuestión como que nosotros tenemos que sentarnos a repensar un poco
lo mismo que fue la institución libre de enseñanza en esta relación entre lo público y lo privado, porque hemos mencionado la JAE, y la JAE también es una institución pública, que detrás está Castillejo y detrás está toda la gente de la institución. Entonces, ya partimos ahí de una cierta indefinición. No es que eso estuviera indefinido, es que la historiografía y lo que hemos enseñado en la universidad y un poco lo que todos hablamos es de la ILE, que es una cosa así, y la ILE tiene por una parte una institución privada, que es una escuela de enseñanza primaria y secundaria, porque al principio querían ser una universidad, luego se dedican a esto, y luego pues el papel que ellos van cumpliendo en la política educativa oficial. Entonces, creo que eso es importante, porque muchas de las instituciones que vamos a ir nombrando, digo el museo, por ejemplo, como institución de formación de profesores, más bien como de actualización de profesores, diríamos, ¿no? Y la JAE, por ejemplo, que es la que crea el Instituto Escuela, de la que nos va a ilustrar Encarna, son instituciones públicas. Entonces, eso nos hace que este tema sea, digamos, complejo y que por lo menos que lo tengamos en mente cuando estamos hablando de aquí de lo público y lo privado. Muchísimas gracias, Gabriela. Has puesto el dedo en la llaga, efectivamente, porque ese es el punto neurálgico. Yo, de hecho, no sé si se ha notado, pero he tratado precisamente de ir evolucionando desde el origen privado hacia el proyecto público. Claro, uno pudiera decir, bueno, pero entonces al principio tenían un carácter aristocratizante, querían hacer algo privado, ¿no? Porque recordemos que lo pagaban con cuotas de los socios, ¿no? Hay una asociación, se organizan como asociación, luego como institución establecen unas cuotas y pues hay una clase burguesa que va aportando, ¿no? En función de sus posibilidades a esa ILE. Claro, esto en realidad se resuelve de una manera muy sencilla cuando uno descubre que ese afán de privatización no es tal. No es que simplemente quisieran, como acabo de leer, ¿no? En el libro de Altamira, lo dicen muy bien, no hay un propósito de que unos pocos jóvenes pudientes puedan simplemente crear una élite dominante cultural. En cierto modo hay una correlación muy grande entre cultura, educación, ¿no? y libertad. O sea, ellos vinculan el concepto de libertad mucho al concepto de educación. Somos libres en tanto en cuanto podemos ser educados, pero aquí hay un tema fundamental y es que el krausismo desde un inicio parte del derecho a la educación como un derecho fundamental humano. Entonces, bajo esa tesitura, yo creo que lo que hicieron fue tratar de luchar precisamente contra los totalitarismos de su época y para eso era necesario desligarse del poder estatal. De otra manera hubiera sido imposible preservar esa libertad de conciencia. Entonces, eso marca el origen, pero ese origen privado no tiene un carácter elitista ni privatizador, que a veces se les ha reprochado a los krausistas y a los institucionistas este asunto. A mí no me lo parece, porque creo que ellos, frente a lo que era una restauración claramente amurallada en el status quo hispánico y claramente amurallada en un concepto de desigualdad social muy grande, vemos como el krausismo lo que plantea son unos criterios de justicia social tendentes a salvar un buen número de privilegios y desigualdades que estaban tradicionalmente arraigadas en nuestra sociedad. Y la muestra más fehaciente de eso es que tan pronto se vieron dotados del apoyo social y público, ellos efectivamente llevan esto pues, al museo pedagógico, a todas las actividades, a todos los satélites, podríamos decir, de ahí, la residencia de estudiantes, la residencia de señoritas, todo ese tipo de proyectos que obviamente tienen una proyección pública. Oye, la mayoría de los krausistas eran catedráticos de universidad, son funcionarios. Lo que pasa es que en aquel momento tú podías ser funcionario, podrías ser catedrático de la Universidad Central, pero automáticamente cambiaba el gobierno y te podías ir te desterraban a Cádiz, que era como antiguamente te podían desterrar, era como si estuviera Napoleón en la isla de Elba, ¿no? Es decir, te incomunicaban del mundo cultural y te intentaban borrar, y esa es quizá un poco la razón por la cual pues, hay mucha gente que todavía hoy estudia pedagogía, magisterio y todavía no sabe quién es Giner de los Ríos, ¿no? Estuvo durante largas décadas todo este tipo de propuestas pedagógicas separadas y alejadas de... estoy viendo a Sara que está pidiendo la palabra y me parece más interesante lo que yo nos tengo que contar. Adelante. Yo también. Sí, también Teresa tiene pedida la palabra. En rigor, levantó la mano antes Teresa. Ah, vale. Entonces, oye, solo una consideración, Delia. Es decir, que el mismo Altamira que tú estás mencionando fue director general de enseñanza primaria en 1910, para que veáis cómo están todos ahí, nada más. Díselo. ¿Cómo has levantado la mano, Teresa? Perdona, porque pues lo sigo sin encontrar. Que si vais a participantes, es que a mí no me sale abajo vale. que aparece levantar la mano. La voy a bajar ya. Es que yo a mí no me sale. Pues nada, no pasa nada, abajo, por eso lo he puesto en el chat.
A mí tampoco Bueno, me sale esa da opción. igual, pues eso, yo ya sé que es muy chula y ya sabéis. Teresa ahora os enseña, que es la que domina esto. Sí, nada, no, que solamente, bueno, Delia, que me ha gustado mucho el trabajo que has presentado y que yo creo que efectivamente, bueno, pues cuentas un poco el origen, ¿no?, de lo que ha sido la institución libre de enseñanza. El matiz o la intervención de Gaby, yo creo que, o de Gabriela, ha estado también muy bien porque ha matizado y ha contextualizado que efectivamente este proyecto institucionista que surge como una iniciativa privada porque era impensable en la época de la primera restauración, pues con todos los problemas que hubo de lo que era la falta de libertad de cátedra en la universidad, surge como proyecto privado porque no había forma de poderlo sustentar en lo público. Pero es verdad que en el tercer siglo XX estas personas, muchas de estas personas tuvieron, como dice Gaby, un protagonismo político. Entonces pudieron, algunas de estas iniciativas, pues desde el museo, como muy bien ha dicho Gaby, desde que bueno, pues era un centro de formación permanente o de actualización del profesorado, hasta luego el Instituto Escuela, que intentaron formar al profesorado de secundaria con unos programas y una forma de entenderlo más pedagógico, es decir, querían que el profesorado estuviera muy bien formado. Pero claro, el proyecto de la institución libre de enseñanza no llega a la escuela pública hasta ya la Segunda República, casi ya. Es decir, estamos hablando ya cuando estas personas, esta clase intelectual, porque son personas muy cultas, la mayor parte catedráticos, que pertenecían a una clase social burguesa alta, no olvidemos eso tampoco. Es decir, hasta que la Segunda República no lo hace ya público, no lo hace extensivo a todo lo que es los principios de la institución libre de enseñanza, Lorenzo Luzuriaga, o en el Colegio Cervantes, un colegio público que por primera vez en Madrid llevan a cabo el ideario pedagógico de la institución libre de enseñanza en un centro público, Ángel Llorca, que fue su director. Entonces, es decir, cuando hacemos de conexión entre la ILE, que para mí yo creo que es una iniciativa privada, yo creo que Ginés de los Ríos, por supuesto, ha sido una de las personas más inspiradoras en lo que se refiere a la educación, pero en el contexto en el que él lo crea, en el que él basa todo lo que es su filosofía educativa o pedagogía como COSIO, fue en un contexto que lo tuvieron que realizar pues eso, de forma privada y elitista. Eso lo tenemos que decir. O sea, no podemos decir, es que se la tela. No, yo creo que Delia tenemos que decir, era elitista. No todo el mundo se podía pagar con sus cuotas o con su dinero pues un colegio privado en esta época. Entonces, ¿quiénes iban? Pues hijos de amigos y que estaban dentro de esa especie de personas que estaban más o menos conectadas y que estaban identificadas con ese diario pedagógico, que es muy loable, que, bueno, pues que efectivamente estas personas en el momento que acceden a lo que es a los poderes públicos, es decir, a la política, pues intentan transmitir pues, a través de la creación de la JAE, a través del Instituto Escuela, a través del Colegio Cervantes, intentan ya proyectar ese diario privado que era elitista para unos pocos porque ellos no podían. Es verdad que en el fondo ellos querían que fuera para todo el mundo, claro, pero era hasta que ellos no llegaron a la política, hasta que ellos no tuvieron el liderazgo educativo político, no pudieron hacerlo. Entonces, eso también hay que verlo, que a lo largo de la historia tenemos que tratar de ver eso, las sombras y las luces. O sea, del origen fue privado, pero luego, en el momento que ellos pudieron acceder a la política, lo intentaron bueno, pues desarrollar de forma pública, pero que bueno, pues que duró poquito. Los intentos públicos, tanto el Instituto Escuela como el Colegio Cervantes o colegios que pudieron seguir este diario, pues fueron pocos, no pudieron extenderse bueno, pues de esa forma que ellos a lo mejor lo hubiesen querido en ese pensamiento. Delia, yo no sé si me entiendes lo que te quiero decir. Entiendo perfectamente, pero discrepo en el punto de recusar tanto el cargar las tintas contra una institución que nace privada por el hecho de nacer privada en una época donde lo público estaba copado. Es decir, tú puedes reprocharle hoy en día a alguien que haga algo privado, digamos, con ese carácter aristocratizante, elitista y solamente tal, cuando lo público lo habilita. Pero es que realmente ellos tuvieron que acogerse al artículo 12 de esa Constitución para poder crearlo,
fueron represaliados, fueron perseguidos, la ILE fue cerrada, es decir, hay un factor de persecución y un factor, digamos, de rebeldía, ¿no?, ante un sistema que no permite. Entonces, lo público y lo privado, es verdad que, como muy bien decía Bianca al inicio, ¿no?, esta clave de lo público y de lo privado, según se lee a lo largo de la historia, es muy diferente, ¿no? No es lo mismo hablar de algo privado, en ese sentido de privatizante, ¿no?, de privativo, mejor dicho, a plantearlo en aquella época donde efectivamente yo lo que sí veo en ellos es una gran consciencia de facilitar el acceso a la educación, y de hecho la muestra más fehaciente de esto es que sus principios pedagógicos tan pronto pasaron y pudieron llevarse a la esfera pública, consistieron fundamentalmente en llevar la educación a las zonas rurales, a gente que no tenía acceso alguno a la cultura, a hacerlo además de una manera accesible, es decir, a utilizar las artes, utilizar el dibujo, las manualidades, utilizar el cine, utilizar todas esas herramientas que hoy se llama desde las pedagogías contemporáneas como la pedagogía del arte o las pedagogías de la alfabetización visual, ¿no?, esto de Adondis, que establece una nueva pedagogía, todo este tipo tan moderno. Ya lo hacían, y a mí eso me parece lo menos aristocratizante del mundo, porque realmente ir a zonas completamente abandonadas, ¿no?, por el Estado, a llevar eso, me parece, o a mí me parece que todo el empeño que ellos hacen de que el acceso a la educación se universalice lo más posible, esto lo dice muy bien Fernando de los Ríos. Fernando de los Ríos para mí es un autor que aclara muy bien la diferencia entre permitir y hacer realmente posible. El Estado, es verdad que hay momentos que establece que sí se puede, se tiene ese derecho, pero otra cosa es hacerlo posible. Y yo creo que ellos sí que sentaron las condiciones de posibilidad, podrían estar quizá mediatizados por la mentalidad aristocratizante o, digamos, burguesa de su época, al pensar que con la cultura iban a remediar todos los problemas estructurales de la España del momento, que eran muy severos, y que realmente no solo con libros o con educación iban a poder salvar ese bache tan grande entre la ciudad y el pueblo. Pero yo sigo viéndoles de una manera muy amable, a lo mejor soy demasiado ingenua, pero les miro con cierta simpatía, porque efectivamente me parece que para ellos el acceso a la educación lo planteaban como algo imprescindible, y el hecho de que incorporaran, por ejemplo, a la mujer, Concepción Arenal tiene unos textos preciosos sobre esto. Ella era casi la primera mujer krausista, podemos definirla, en la ILE, una de las pocas mujeres que empieza a publicar ya en la ILE, porque a ella se le vetaron el acceso, y distinguía muy bien entre educar y instruir, que esa es otra cosa. Ellos no venían con ese carácter de maestro pedante a adoctrinar, o fíjense, les voy a enseñar cuál es la historia del arte, les voy a enseñar, no iban con ese propósito. Su propósito era muy cercano, era muy allegado a la cultura a la que se dirigían, con mucho respeto, y por eso lo del aristocratizante a mí me cuesta mucho. Es verdad que en aquella época no habría una posibilidad, pero realmente sentaron unos principios que a día de hoy pues se han establecido como principios, digamos, compartidos por todos. No sé. La diferencia... Sí, estoy de acuerdo. Sí. Perdón. Estoy de acuerdo en lo que planteas, es decir, que eso, Delia, sí, lo único que el origen, o sea, que tiene su explicación, por qué fue privado y por qué se organiza de esa forma. Y lo único es que la ILE, efectivamente, luego cuando Lorenzo Luzuriaga, pues, y bueno, pues todas las personas, todos los políticos o todos los institucionistas que luego pudieron estar en el Ministerio de Instrucción Pública, pues efectivamente lo pudieron aplicar. Pero bueno, pues duró poco esa iniciativa, pues porque no pudieron estar mucho tiempo, y las misiones pedagógicas, como tú muy bien dices, de llevar la cultura a las zonas rurales, pues desde luego, efectivamente, eso no lo hace cualquiera, y es muy loable, ¿no? Pero bueno, que lo que yo venía un poco a decir, que bueno, pues a que en esa conexión, que la ILE, por ejemplo, bueno, pues ha tenido luego, después en el franquismo, sigue todavía ahora mismo vigente a través de centros públicos, de centros privados. Que habrá algún centro público que la aplique, pero en su origen, como fue privado, y después ya durante el franquismo y ahora mismo en la democracia, pues tenemos al Colegio Estudio, al Liceo Europeo y algunas instituciones que siguen los principios de la Institución Libre de Enseñanza, pero que son privadas. No olvidemos esto tampoco. Os lo digo porque estos son cuestiones, o sea, de cómo la conexión entre público y privado a veces, pues bueno, pues se juntan, o hay espacios o hay momentos en la historia de la educación en las que, bueno, pues convergen, y hay otras que bueno, pues se distancian.
Y entonces, bueno, pues en la Segunda República convergieron y entonces pues ahí tenemos un proyecto estupendo, maravilloso, basado en la ILE, pero luego ya después de la Guerra Civil se trunca ese proyecto y bueno, pues también, como tú muy bien has señalado, por ese principio de libertad plasmada en lo que el proyecto de Ginés de los Ríos, que yo creo que eso es muy importante y a mí me ha gustado mucho como lo has expuesto, ¿no? Pero que a veces esa libertad efectivamente choca contra contra las autoridades gubernamentales de ese momento, que en este caso fue el franquismo, y tienen que crear otra institución privada para poder realizar ese proyecto. Es decir, que a veces esas conexiones políticas entre lo público y lo privado pues no permiten que, bueno, pues que instituciones o idearios educativos pues puedan convivir o puedan converger, pues porque el Estado, en ese caso los gobiernos, lo impiden, ¿no? Entonces, bueno, pues que no perdamos de vista eso tampoco, nada más, Delia, pero vamos, que estoy de acuerdo también contigo lo que has expuesto. Nada más. Si te parece, gracias, Teresa. Si te parece, Delia, si tienes que matizar alguna cosa, ahora lo matizas, pero vamos a dejar que Sara haga la intervención, digo, por avanzar también un poco. Y después, Delia, si quieres, después de la intervención de Sara, también matizar alguna cosa de lo de Teresa y así avanzamos un poquito. Sara, no sé. Sí, a ver, que la hemos perdido justo. A ver, perdonad, ¿me oís? Sí, ya está. Ay, perdonad, es que no sé qué me pasa hoy, que está que viene, que va, y estoy aquí haciendo apaños con el móvil, entonces no sé si se cortará, espero que no. Bueno, lo primero, buenos días a todas y todos, encantada de estar aquí y de haber escuchado a Delia y a mis compañeras, a Abby y a Teresa, que, bueno, pues nos dedicamos al mundo de la historia de la educación. Yo creo que aquí hay como varios aspectos a poner un poco sobre la mesa, ¿no? Que realmente ya los habéis abordado, pero yo también quiero incidir en algunos aspectos. Primero, es importantísimo contextualizar esta iniciativa de modernización pedagógica para poder entender por qué nace en ese contexto, por qué nace de las personas que lo llevaron a cabo y luego entender cómo evoluciona, porque efectivamente ya habéis puesto sobre la mesa cómo la institución libre de enseñanza es una iniciativa privada, o sea, yo creo que esto yo a lo largo de los años he aprendido a que no hay que ni mitificar las iniciativas tan grandilocuentes ni tampoco demonizar lo privado, es que tiene una evolución y es en base a un contexto y yo creo que hay que reconocerlo, o sea, decir que nace de un grupo de intelectuales que pertenecen a una élite, porque la gran sociedad estaba inmersa en unos índices de analfabetismo enorme, es que es así. La suerte que nació esa iniciativa para que luego, poco a poco, se fuera infiltrando en el espacio público y en la política educativa estatal, ¿no? Yo creo que eso hay que destacarlo. Luego hay otros dos aspectos que yo sí quiero incidir en ellos. Uno, cuando uno ve la evolución de la ILE, de cómo se va creando la institución libre de enseñanza, es verdad que primero da respuesta a una necesidad porque son profesorado, catedráticos que les echan de la universidad porque les expulsan por defender el libre pensamiento, ¿no? Y por eso piensan, y sobre todo Ginés de los Ríos dice, pues tengo que crear una institución que dé respuesta. En primer lugar, pensando que es una enseñanza universitaria, pero se van dando cuenta que, claro, los medios económicos no tienen a tantos alumnos para poder sobrevivir y luego hay unas razones pedagógicas muy importantes que tienen que ver con la defensa que tienen de montar un modelo pedagógico que sea con una enseñanza única, en el sentido de que haya una conexión directa entre la enseñanza primaria, la secundaria y la universidad. Entonces, por eso después, en una segunda etapa, se centran en la enseñanza secundaria y empiezan a ofrecer materias, etcétera. Pero claro, no están reconocidos oficialmente y tienen que acudir a la pública, a exámenes oficiales, por ejemplo, a través del Instituto San Isidro, para poder un poco tener cabida. Pero luego ya entienden que también tienen que dar respuesta en la enseñanza primaria. Y es verdad, como bien explicaba Teresa, que claro, hasta que, o sea, ese proyecto está enmarcado además en un contexto en el que hay, en ese contexto de regeneracionismo, en el que hay una idea de base y es la idea de, a pesar de que haya nacido de una base privada, ellos defienden la idea de
que la educación es el gran instrumento de reforma social y es con lo que se va a poder mejorar la sociedad. Eso viene de todo el pensamiento ilustrado y de todo el pensamiento regeneracionista del contexto español en el que se mueven en esos años. Entonces, eso da explicación y no tiene que dar, digamos, ni reparo, ni, pues es que es el contexto y es como ha surgido, ¿no? Entonces, ahí es, por un lado, pues un tema de una cuestión de supervivencia también económica y al mismo tiempo de base hay un modelo pedagógico que es cierto que lo más interesante de todo esto es ver cómo circulan, ¿no? Esas ideas que nacen en un seno de un grupo de intelectuales que se vinculan a una iniciativa privada porque consideran que lo estatal no da respuesta a las necesidades y cómo a poco esos mismos intelectuales van entrando en el espacio político público y van proyectando ese ideario. Y yo no veo ahí, o sea, me parece al revés, me parece algo muy interesante, ¿no? Que se proyecte luego en la escuela pública y realmente va a ir evolucionando al hilo de las circunstancias políticas y eso va a suponer que puedan, como tú decías, Delia, luego extender la educación, pero eso ya está dentro de un proyecto político que es el proyecto de la política republicana, que es en ese momento. Entonces yo creo que lo más destacado, yo creo, de lo que tú apuntas es ver cómo de una iniciativa privada elitista, porque yo coincido con Teresa, no hay que perder de base que es así y hay que reconocerlo, y cómo son capaces, por esa idea que tienen de ser defensa del principio de libertad, de ese modelo pedagógico de enseñanza continuada, cómo luego son capaces de una manera pues muy significativa de poderlo introducir en la escuela pública en un corto periodo de tiempo, efectivamente, pero que luego, como ha pasado con otras iniciativas innovadoras o más que innovadoras, renovadoras en la educación, a finales del franquismo y principios en la transición democrática, eso se va recuperando y se trata otra vez bueno, pues de intentar rescatar ese ideario o ese legado pedagógico en el espacio público, pero va conviviendo en el espacio público, es decir, en la escuela pública y en la escuela privada. Entonces yo creo que eso es lo más, digo, más interesante, ¿no? Que a mí me parece de la propuesta de la institución libre de enseñanza. Bien. Tenemos una pregunta de Delia del chat de Tania, que dice que yo creo un poco en línea con lo último que decía también Teresa, de que si no son chocantes las tarifas del Colegio Estudio que tiene por bandera los principios de la ILE. Digo, si te parece, Delia, no sé cómo lo ves, pero o sea, que es... saber un poco vuestra opinión de este colegio. No me estoy oyendo. Si pudieseis contar vuestra opinión así súper rápida de qué pensáis de este colegio en concreto, me interesaría muchísimo. Genial. Yo creo que se me había perdido. Bueno, yo daría primero respuesta a Sara, ¿vale? Porque ha resumido muy bien todo lo que pasa y totalmente de acuerdo. Y es verdad, hace poquito escuchaba un documental donde hablaba Gabriel Celaya, ¿no? De cómo efectivamente en la residencia de estudiantes también había, pues oye, al final eran todos de la clase burguesa, porque en aquel momento la cultura se acumulaba en unas pocas cabezas y eso hacía pues, que se formaran esos círculos de intelectuales tan interesantes, por otra parte, y tan abanderados. No había una socialización de la enseñanza como tal, pero los krausistas la pedían. La cuestión es que ellos podrían haber hecho como la inmensa mayoría de la clase burguesa de la época y haber mirado hacia otro lugar, pero ellos ponían el énfasis en que no se trataba de instruir, sino de educar. Y cuando hablaban de educar, hay una parte de este librito de Altamira que dice, yo prefiero, y por eso, hablando del título del libro, se llama Ginés de los Ríos educador, no le llama Ginés de los Ríos pedagogo, porque para Altamira la pedagogía era una cosita que pasaba en las aulas, era una cosa cerrada para aulas, digamos, con un propósito. En cambio, la palabra de educador tiene una proyección de responsabilidad social muy clara, y ese dolor que tenían los krausistas, por esos dolores sociales, ¿no? Ellos hablaban así, de esos dolores sociales, que se hicieran cargo de eso, que enseguida cometieran proyectos de reforma sabiendo las dificultades, proyectos de reforma que partían con que ellos, incluso llegados a una edad avanzada, estaban ahí liderándolos. A mí me gustaría ver mucha gente hoy en día en ese nivel de compromiso
como lo tuvieron ellos, en ese momento en que nada estaba dado, donde las instituciones públicas había que realmente infundirlas de ese espíritu de proyecto de apoyo social, me gustaría mucho verlo, ¿no? Pero es verdad que me gusta mucho la idea de cómo ellos ligan y cómo hacen nacer del educador, hacen nacer al jurista. Cuando hacen cualquier tipo de proyecto o de reforma, siempre apelan a la educación. El énfasis que ellos ponen en la educación y en las escuelas y en la formación de los maestros y de los niños es capital. Y yo nunca he visto a tantos juristas, yo pues, he estudiado mucho filosofía política y no encuentro tantos autores que realmente digamos, una corriente de pensamiento que pongan tanto el énfasis en la educación como los krausistas o los institucionistas. Y para mí eso les honra, porque realmente son los que marcan un cambio y son los que determinan unos principios pedagógicos que para mí son una cantera de la cual todavía nos estamos nutriendo. Yo misma estoy en un proyecto pedagógico para personas con discapacidad intelectual y utilizo los principios de Bartolomé Cosío sobre las artes, sobre cómo educar en unos términos de accesibilidad, de volvernos accesibles, es decir, estudiar una materia tan áspera y tan rígida como el derecho a personas para enseñarles sus propios derechos, porque de eso se trata. Ellos buscaban no solamente que aprendieran cosas, no se trata de instruir en términos pedantes una materia, sino de que ellos se vinculen con el saber de una manera donde los afectos y las emociones están muy bien intrincadas y es una manera muy amable de educar. Para mí todavía ellos representan lo mejor o parte de lo mejor de nuestra tradición pedagógica y a mí me sirve mucho todavía seguir aprendiendo de ellos, porque realmente creo que siempre hablamos de aquel método pedagógico esclerotizado, antiguo, rígido, pero yo creo que todavía nos queda mucho por aprender de los krausistas. Para mí que todavía no... De los institucionistas también, ¿no? Hablo así en términos krauso-institucionistas, podríamos unir el término. Y sí, pero vamos, que totalmente de acuerdo. Simplemente reseñar un poco que esos principios pedagógicos de la prohibición del uso de la violencia en las aulas, de introducir el dibujo, de hacerlo más interactivo, todo ese tipo de dinámicas, la educación, todo esto lo hacen ellos con una pedagogía de la intuición y es algo que todavía tenemos que seguir trabajando y elaborando desde las nuevas tecnologías, claro, y desde los retos que plantea la sociedad contemporánea, pero que me parece que todavía ahí hay mucho que hay que abordar, ¿no? Yo no también sé si puedo responder a Delia por Delia, alusiones. Venga, sí, pues era Sara. Vale, sí, perdonad, es que se entrecorta un poco. Bueno, pues nada, así es muy breve. Estoy de acuerdo contigo que desde luego es un referente para la pedagogía, o sea, el legado pedagógico. De hecho, cuando yo hablo de contextualizar en la época es también con la idea de pensar que en ese mismo siglo, cuando se crea, poco tiempo antes, es cuando aparece cuando se inicia, está la génesis de nuestro sistema educativo, con la ley Moyano. Entonces, claro, estamos hablando de un momento en el que ni siquiera se plantea que la ciudadanía necesite educación. Entonces, hasta mitad del siglo XIX no nos vamos a encontrar con un hecho político concreto que lo va a desarrollar a través de la ley de instrucción pública, la primera ley, que es una ley centenaria que llega hasta el año 1970. Entonces, que años después, pero también por un contexto internacional y ya decía también por la época anterior, o sea, el ideario de Giner de los Ríos y de la Institución Libre de Enseñanza no es único, hay un movimiento Escuela Nueva también de todo ese momento, de todo ese germen, ¿no? que propone una escuela diferente en torno a la concepción de lo que es el niño, la concepción de lo que es el maestro o la maestra, de cómo se tiene que aprender, cómo se tiene que construir el conocimiento. Entonces, digamos que camina paralelo a lo que propone la Institución Libre de Enseñanza, pero ahí hay una circulación de ideas. Y comentabas de cómo en la actualidad tú has retomado esas ideas. Y es que al final nos damos cuenta, yo creo, con el paso del tiempo, que es verdad que toman origen, ¿no? Y se vinculan a una iniciativa, pero luego hay una circulación brutal entre las ideas que llega un momento que las vemos no solo en el espacio público privado, sino en una mezcla de autores. Cuando lees sobre todo esta parte de la renovación pedagógica, que no están muy claros los límites, no hay unos muros de esto lo hace esta institución hasta aquí, de aquí a esta otra iniciativa hace otra cosa distinta. Entonces yo creo que lo interesante desde luego es el ideario, pero es verdad que hay que ver en el contexto en el que nace, ¿no? Y de lo que decía Tania,
Hombre, muchas de las iniciativas que se conciben como más alternativas son privadas, privadísimas, y generan espacios que, bueno, pues que permiten desarrollar esos planteamientos, pero también en el espacio de la pública, muchos de esos principios yo también los veo reflejados. No lo veo solamente en, pues por ejemplo, en el colegio estudio. Pues yo digo que estigmatizamos demasiado, que ahora, a día de hoy, un poco en relación a lo que dice Tania, de, jolín, ¿cómo puede ser que en el colegio estudio para llevar a tu hijo tengas que pagar 500, 600 euros al mes con tabula rasa, ¿no? Con lo justo, si no quieres que tenga más cosas? Pero si tú ya te pones a analizar cómo trabajan, qué metodologías llevan a cabo, qué materiales, evidentemente tienen unos medios que no hay, por ejemplo, en la escuela pública, pero es cierto que muchas de las técnicas que ponen en práctica las podemos ver en la enseñanza concertada en cualquier escuelita humilde y pequeña, y la podemos ver también en el espacio público. Entonces no hay ahí, yo no veo ahí marcos, es únicamente un tema de, pues, de cuestión económica, y me parece bien mal. Yo creo que, bueno, pues los padres tienen que elegir la oferta que consideren. A mí no me parece mal, a mí me gusta la escuela pública, pero tampoco creo que, yo creo que las familias deben decidir si quieren invertir en esa opción porque les ofrece a lo mejor, pues, o consideran que se sienten más vinculados a esa pedagogía más alternativa, ¿no? Sí, venga, esa yo creo que quería hablar, yo Sí, creo que pero si os yo parece creo por cerrar y que también yo digo, creo que este tema vamos a tampoco... seguir desarrollando, pero si no, Teresa, ese- que brevemente, y Delia sí que cierre Sí, que vamos, yo más o menos me iba en el sentido de lo que acaba de comentar Sara con el Colegio Estudio, que bueno, pues es una iniciativa privada que lleva un ideario educativo, pues pedagógico, de Ginés de los Ríos, de la ILE, pero que sigue siendo privada, y que hay muy pocos centros que sigan este diario pedagógico, y los pocos que siguen, a excepción de la Segunda República, el Colegio Cervantes y pocos más, podemos decir, o en el Instituto Escuela, que la ILE pudiera llevarse a cabo en centros públicos, que es una pena, porque el ideario pedagógico de la ILE, por supuesto, el legado pedagógico, como tú bien decías, Delia, la verdad es que es un referente, y lo decía también Sara. Pero bueno, también lo han sido pues otras innovaciones o renovaciones que hubo en el movimiento de la Escuela Nueva del primer tercio siglo XX, que circularon, pues como John Dewey, como en Europa, pues de Crowley, Montessori, es decir, otras autores y autoras de la Escuela Nueva que incidieron en ese momento de la Segunda República, y se crearon muchos espacios de reflexión. Y luego los MRPs, que lo vamos a ver luego más adelante, que los MRP, los movimientos de renovación pedagógica, también tienen que ver con esta nueva forma de ver la enseñanza, ¿no? Que, bueno, pues yo creo que vamos a ver bastante, digo, a lo largo de todo el día. Por eso, sí, que nos hemos venido arriba. Bueno, a ver, este capítulo, efectivamente, en ese sentido, también es muy importante en el conjunto, ¿no? Porque es verdad que marca muchas. Yo creo, Delia, si te parece, en unos minutos que cierres la conversación. Perdona, yo quiero decir una cosa. Encarna. Hablando de la escuela pública, naturalmente. Ahora mismo el Colegio Estudio utiliza métodos pedagógicos que tienen su origen en la Institución Libre de Enseñanza y en el Instituto Escuela, pasados luego después por la creación del modelo específico del Instituto Escuela. Pero en los centros públicos, estas ideas de la institución y del Instituto Escuela están también presentes desde la LOCSE y las leyes democráticas que lo siguieron. Porque la educación integral, la enseñanza cíclica, el aprendizaje fundamentalmente visual, la experimentación, la colaboración con los padres, el protagonismo de los alumnos, toda esa serie de elementos, eso está presente también en la escuela pública. Lo que pasa es que, bueno, pues unas veces se puede llevar a la práctica de una manera más genuina y otras no, porque lo que falta en la escuela pública es coordinación por parte del profesorado para llevar a cabo ese proyecto, que a lo mejor en los centros privados eso se puede hacer con más facilidad. En los centros públicos el profesorado muchas veces pues puede ir más por libre, tiene más autonomía, pero esos principios desde luego se han transmitido a la escuela pública
a través, ya os digo, de esas últimas leyes democráticas, y están ahí presentes. Totalmente de acuerdo. Es cerrar en un par de minutillos con alguna Por reflexión supuesto, final. agradecer a Encarna la interesantísima intervención y hacer énfasis en bueno, no demonizar tampoco lo privado per se, pues porque hemos visto que la ILE tiene unos principios pedagógicos que desde un inicio lo que parte es del derecho a la educación, de la difusión de la cultura como un fin esencial humano. Lo vemos, por ejemplo, con el empeño también de promover la educación de la mujer, que había estado habitualmente excluida y tradicionalmente ausente en toda esta época, y que es algo que ellos ponen sobre la mesa. Es un cambio que lo propicia, implantar la coeducación, pero también ese derecho a participar en la vida cultural a través del asociacionismo, que esta es una clave del krausismo, la libertad sindical, que también va a salir más adelante, pero bueno, ya la dejo aquí. Esto también está presente. De hecho, sobre todo también, que decía Giner y los krausistas, a procurar un nivel de vida adecuado, un nivel de vida ajustado y adecuado, y esa mejora continua que pedía Giner de las condiciones de existencia para aproximarse precisamente a esa armonía social tan ansiada y tan necesaria para esa época. Yo creo que estas son problemáticas que, como ven, no se restringen a ese contexto histórico decimonónico de la época, sino que siguen conservando su actualidad ante algunos empeños de privatizar también la educación o de seguir el modelo norteamericano. También nos puede servir a través de esta iniciativa privada, liberal, pero al mismo tiempo con un empeño social muy grande, ¿no? Ante la progresiva también destrucción del modelo de estado de bienestar que nos ha dejado también esta crisis global, que es una crisis desde luego sanitaria, económica, financiera, de todo tipo, pero que también augura una crisis moral, que decían los krausistas, una crisis social que estamos padeciendo y que augura un turbulento desarrollo para el siglo XXI. Yo creo que invocar y recordar estos principios pedagógicos nos ponen en una buena línea para marcar nuevas metodologías docentes y nuevas prácticas educativas, con la mira puesta siempre en la necesidad de llevar la educación a aquellos grupos sociales, aquellos, decimos minorías, pero a veces son mayorías, ¿verdad?, que han quedado excluidos del proceso de educación y que no pueden ni siquiera pedir sus propios derechos porque se les ha excluido, ¿no? Yo ahora mismo estoy pensando en personas con diferentes diversidades funcionales que ahora mismo todavía están reivindicando sus derechos. En la época de Giner era la mujer, eran las personas que no tenían medios económicos, pero me parece muy loable ese esfuerzo de llevar la educación a todos esos ámbitos, ¿no?, que habían quedado tradicionalmente excluidos de la sociedad y que todavía pues tendremos que seguir reivindicando para que tantas personas puedan seguir educándose. Bien, pues vamos a dejar aquí el debate de esta, porque si lo continuamos ya hacemos todo el debate de todo, digo, porque hemos tocado, yo creo, muchos temas que tienen que estar a lo largo del día, y hemos llegado ya hasta la actualidad, evidentemente, que esto también es lo este debate. Muchas gracias a todos por la intervención, y especialmente a Delia por la presentación y explicación también del trabajo. Seguimos ahora con el trabajo realizado por Daniel Turienzo y un servidor, que tiene por título Aportaciones de la Fundación Sierra Pambley a la educación y a la formación del profesorado. Bueno, Daniel, que no estaba antes, ya está por aquí. Él es maestro en educación infantil, es maestro de educación infantil, aunque ahora está en excedencia con comisión de servicio como asesor técnico docente en el Ministerio de Educación. Y yo solamente voy a hacer un marco muy breve del trabajo y le dejo a él que lo desarrolle. Un poco también relacionado con la anterior, por eso lo hemos puesto como segundo capítulo, ¿no? Porque la Fundación Sierra Pambley pues, es una entidad privada que surge también como podríamos decir ahora, un spin-off de la ILE en una región muy concreta de León. Tuvimos la suerte, Daniel y yo, de ir el día 22 de enero a hacer allí entrevistas, grupo de trabajo allí. Vimos los archivos también de la propia fundación. Tiene una casita preciosísima que era la del fundador, justo a la puerta de la Catedral de León, ¿no? O sea, sales de la catedral y entras a la Fundación Sierra Pambley. Y hicimos ahí todo el trabajo el trabajo de campo que queríamos hacer, y la verdad es que, bueno, pues sí que creo que tiene algunos matices interesantes con respecto a las cuestiones que se han hablado ahora. En concreto, anticipo, ¿no?, simplemente la idea de que, por ejemplo, aquí sí que el fundador, que tenía muchísimo dinero, una de las cosas que garantizó desde el principio es que no hubiera intervención
estatal en ningún momento, ¿no? Sino que él, poniendo a servicio todo su patrimonio, incluidos pues, los sitios donde estaban, las escuelas, etcétera, eran patrimonio de la familia, y una de las cosas que decidían con mucha claridad es que no querían que hubiera intervención económica ni política de ningún tipo por parte de la administración, ¿no? Que me parece una clave bastante importante en el marco del debate también que hemos tenido ahora. Pero bueno, dejo la palabra a Daniel para que haga él la presentación. En el caso que hemos quedado que va a ser un poquitín más corta del tiempo que habíamos pensado. Daniel, cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias como siempre a Bianca y a Jesús